¿Cuál fue la primera cárcel que te tocó trabajar? Colina 2. Esa es una de las La más... quinta más peligrosa de Latinoamérica. Ajá. Sí, Colina 2 y... No, ¿Y ahí... cómo fue llegar ahí? ¿Cómo son los primeros días trabajando? ¿Cuál es la impresión? ¿Qué es lo que te impresionó más? A ver, mira, el lenguaje coloquial, tienes que llegar a esa unidad trabajando y comprar harto confort. Porque de verdad andas con un nudo en la guata todo el día. Son internos que son extremadamente avesados y peligrosos. Tú veías riña en esa época entre líderes de carreta, se llamaba en esa época, ¿ya? Y generalmente cuando peleaban los jefes era porque ellos no peleaban para la galería, como le llaman en códigos coloquiales carcelarios, ¿ya? Como Uno de los dos tenía que morir. pelear para la galería es como hacer el show ahí, Claro, van mira, a pelear un rato y... para que tú entiendas, pelear para la galería significa que tú te marcas y el que marcó primero, ¿cierto?, ganó la pelea. Ah, ¿Ya? ya. Y ahí Pero se acabó, ¿no? claro, pero no significa que porque de repente también cuando pelean para la galería se han perforado órganos y también hay que evacuarlos al hospital, pero son mínimos las estadísticas de muerte que hay. Ujú. Pero cuando pelean los líderes, o cuando pelea el choro, ¿ya? Generalmente lo más probable es que uno de los A la dos a muerte. la muerte, sí. Sí. Y en Colina 2 se da mucho eso, ¿ya? En ese entonces era la población carcelaria más chileno. Sí, sí, de hecho, el 2000 yo creo que el 90% de la población Chilena penal todavía. nacional era Ujú. chilena, ¿ya? Había uno que otro migrante que se encontraban generalmente en la penitenciaría, ¿ya? Ujú. Pero eso evolucionó justamente con la llegada de la migración. ¿Qué fue lo más fuerte que te tocó ver ahí, que viviste? Puta, cuando mataron al Chilindrina, sí, ese fue No, fue... Quiero, Tenía como 35 puñaladas en el cuerpo y lo teníamos en los brazos, que estaba chorreando sangre por todos lados. Y sacó una foto de su camisa y me dijo, jefe, dígale a mi hija que la quiero mucho. oh, Así y eso fue fuerte. Me recuerdo que estuve como, a ver, estuve con tratamiento psicológico, como dos ujú. meses, porque era una escena que no No me la podía podía salir de la sacar, cabeza, po. claro. O también cuando se quemaron los internos en San Bernardo, y cuando se tuvo que despegar los cuerpos calcinados, fuerte, porque a fin de cuentas tú estás viendo vidas humanas, ¿ya? Y lo quieras o no, detrás del uniforme de un gendarme hay personas comunes y corrientes como cualquier ciudadano, que también tenemos sentimientos y también empatizamos con el dolor de las familias, Ujú. ¿ya? Yo te lo doy firmado que ningún gendarme en Chile se levanta, ¿cierto?, con las ganas de ver morir a alguien para reírse. No, nosotros no tenemos esa dinámica. Yo personalmente siempre trato de agotar todas las instancias, ¿cierto? En códigos coloquiales carcelarios se llama que uno no es carnicero. Ujú. Yo evito que ocurran riñas al interior del penal, ¿ya? Ujú. Generalmente en los allanamientos me gusta abocarme a pesquisar armas blancas, ¿ya? Ujú. Porque a fin de cuentas son armas que matan. Ujú. ¿Y dónde son los principales escondites o qué es lo más raro que pueda llegar a el lugar así que pueda llegar a encontrar? Y qué es lo que una vez vi uno que tenía en el cemento, sacaban enterrado una barra como No, de 2 metros. no, O pero sea, eso es común, las guau. caletas, es común. Hoy en día y muchos internos también se intuban en las cavidades, ¿cierto? Rectal, se guardan elementos, las internas igual, o en la visita también han sido pesquisadas, ¿cierto? Se tragan ovoides y Ujú. cuando están en visita van al baño para evacuarlo. Ujú. Muchas veces a nivel nacional han habido casos donde se han tenido que evacuar a personas que se le han reventado Ujú. en su interior. Y en las cárceles, ¿para qué te cuento? En los lugares más impensados de repente tú encuentras elementos ilícitos o drogas. Y bueno, antes hablaste de lo fuerte que te tocó ver, que yo creo que solo ahí cuando uno ve esa fragilidad del cuerpo humano, ¿cierto? De no sé, la sangre o que uno entiende también la fragilidad de uno, pues, y Sí, que las cosas pueden pasar y el olor a azufre es terrible, te queda... O sea, claro, con el correr de los años lo vas normalizando, ujú, pero en los inicios es complejo.
es complejo. Y así como también vas viendo las imágenes más terribles que tú puedes ver en una cárcel, y también de repente vas teniendo sensaciones de gratificación porque hay internos que tú los has visto que logran aprender un oficio, reinsertarse, te los topas después en la calle y esa es como la otra cara de la moneda, Sí, po, al lado bueno. el lado bueno. Tú hablaste del olor, también una persona una vez nos contó que iba a hacer un acompañamiento a la cárcel y entró y sintió un aire muy distinto, incluso dijo que había un olor especial y él preguntó a los gendarmes que ahí estaban qué pasaba, por qué se sentía así, cuál era ese olor y dijeron, no, ese es el olor al miedo. Y se sentía, dijo que se sentía Mira, algo en el aire, pero... aunque no lo creas, el tema energético en las cárceles es muy fuerte, ¿ya? Los internos te lo verbalizan. Hay internos que los han botado de la cama, nadie. O sea, en las noches escuchan muchos gritos, internos que sueñan. Imagínate, yo asumo de que nosotros vivimos en dos planos energéticos. Nosotros tenemos un plano físico, pero también existe un plano espiritual, donde obviamente tienen que haber dos fuerzas, una buena y una mala. Pero en las cárceles se da mucho, donde hay mucha maldad, internos que están constantemente en venganza, que tienen mucho resentimiento desde pequeño, obviamente que se tienen que mover esos espíritus y tú te das cuenta que cuando va a pasar algo, hay un olor como a ver, ¿cómo te lo explico? No es azufre, pero es un olor entre cementerio. ¿Es en serio entonces? Sí, es un olor raro y se percibe en el ambiente. Y tú lo ves, por ejemplo, porque mucho de nuestro trabajo es aprender a leer el comportamiento de los internos. Y cuando va a pasar algo, es como que el ambiente está enrarecido. No sabría cómo graficártelo, pero es distinto. Sí, debe ser una sensación muy extraña porque... Sí, es como es como de los mitos que son reales en una cárcel. Eso ocurre. Y solo estando ahí para poder entender y saber cómo, Sí, cómo es. hay que estar ahí para poder entenderlo. ¿Aún te sorprende? Sí, aún me sorprende porque si fuera algo que lo percibo yo solamente, chuta diría es algo mío. Puede ser una sugestión. Pero lo acá, perciben ¿no es colegas cierto? y también lo perciben los internos. Ajá, ¿Ya? Y dicen, algo va a pasar. ajá. Y pasa. Y bueno, ahora tú llegaste acá a Chillán, ¿fue después del terremoto? Sí, el 2011. ¿No te tocó el...? No, estaba en Puerto Montt, Ajá. en la unidad en Complejo Alto Bonito en Puerto Montt. ¿Qué gran diferencia puedo encontrar entre los penales? Por ejemplo, estuviste en Santiago, después en Puerto Montt. Mira, a ver, y también estuve en Castro. Ajá. ¿Ya? Obviamente por la tipografía a ver, la idiosincrasia propia de cada pueblo, ¿ya? Tienen sus propios códigos, algunas cosas en común con ciertos matices, pero generalmente, o el interno de Valparaíso, por ejemplo, un interno muy avesado en códigos coloquiales carcelarios, no hay reo de Valparaíso que no sea bueno para pelear con cuchillas. Ya. ¿Cachai? Lo mismo los reos santiaguinos son más avesados, ¿ya? Versus los reos de Concepción, por ejemplo, los reos de Castro, o de Puerto Montt, que son más recatados, pero actúan en manada, en grupo. ¿Ya? Pero, ¿sabes qué? Esa pelea que hacen acá con Estoques el se llaman estoque, las armas blancas. eso en otras cárceles, en otros países, no se ve tanto como en Chile. Eso es como una cultura carcelaria muy de acá. Correcto. ¿Cierto? Bueno, recordemos que ellos, la única herramienta o el único método que tienen para la resolución de conflictos es la violencia, ¿ya? Y dentro de los códigos carcelarios los problemas los arreglan así, ¿ya? Pueden pelear a la mano con cuchillas cortas o con rinoceronte o 7 baldosas, donde hay un árbitro que los mide, ¿cierto? Mide los estoques y obviamente ahí pierde el que sale pegado primero. Como hay un árbitro incluso dentro de la... Sí, hay, para toda pelea tiene que haber un árbitro. ¿En serio? Sí, pues. Yo pensé que se armaba así, se daba. Sí, porque el árbitro tiene que decir de que si el otro interno, si al que lo conectaron o al que le pegaron la primera estocada, si puede seguir o no. Entonces tiene que haber un árbitro. Y generalmente el árbitro el que le dice al Perkins se llama, o el loro el que grita, ¿cierto? Ajá. Cuando hay algún pegado, generalmente gritan desde la dependencia colectiva donde ocurrió la riña, gritan para abajo, había vos, jefe, hay un enfermo. Jamás van a decir hay un pegado. ¿Ya? Y ahí generalmente sale el que se tiroteó. Tirotearse se llama cuando hay una pelea con estoque en un pasillo, ¿ya? Y así solucionan sus problemas. O sea, todos ustedes tienen que estar al tanto de todo el
COA completo, pues el diccionario. No, sí, mira, yo acá te estoy hablando como el Cristian en la vida civil, Claro. pero al interior del penal nosotros tenemos otro lenguaje, tenemos una gesticulación con las manos. Ajá. Para poder entender a la población penal, tú tienes que lograr aprender el COA, pero no adquirirlo, Ujú. ¿ya? Porque igual, por ejemplo, hay muchos colegas a nivel nacional que en algunos penales que son tan complejos, el contagio criminológico es tan extremo que terminan asumiendo conductas de los internos. Yo me prohíbo eso, yo No sé, trato pues. de salir de la puerta de la cárcel y cambiar el chip. Siempre el estado de una cárcel es incierto. Ujú. Incierto, tú nunca puedes decir, no, esta cárcel es relativamente tranquila, no. Cualquier penal es complejo porque va a depender de las condiciones en las que estén los internos, ¿ya? Recuerda que un interno que esté bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, más encima si lo mezclan con pájaro verde, ¿Qué es el ya pájaro verde que dijiste antes? es la chicha artesanal que se hace con todo lo que fermenta y algunos para acelerar el proceso de fermentación le echan un poco de laca, después la cuelan en un calcetín o en un trozo de panty y se la toman. Y ¿Qué la es mezclan. laca? Laca es parecido a al barniz, ¿ya? Y Ah, ya, lo utilizan justamente para trabajos de mueblería, ¿ya? ah, ya, ¿Ya? ya. Y generalmente eso acelera el proceso de fermentación. Ajá. Ese es como la chicha que toman, que La de chicha repente artesanal. muestran con Sí, cáscara. correcto. O algunas derechamente de la fruta que se les entrega la van Ajá, almacenando en algunos recipientes, que son estas tinetas de ajá, pintura, que la ocupan como lavadora. Lavadora le llaman porque ellos lavan en esa. ajá. Y ahí, ¿cierto? Van almacenando la fruta con agua hasta que fermenta y después se la van tomando. ¿Y cómo es, bueno, la estructura de los presos? Su horario, almuerzo, cena, eso, todo es producido ahí mismo dentro del... No, pues, o sea, Gendarmería tiene un régimen penitenciario y dentro de ese régimen a los internos tienen que tener sus 9 horas de desencierro, porque eso está por estándares internacional de derechos de humanos, desencierro. desencierro, Ajá, ¿ya? Que eso es de las 8 de la mañana hasta las 17:30 de la tarde, ajá, ¿ya? Y en ese lapso, tú en la mañana le das desayuno con las 3 sagradas que le llaman ellos, que son 3 panes, ajá. uno que va con un acompañamiento y 2 panes que no llevan nada. Y puede ser té, café, ¿cierto? Leche, ¿ya? Ajá. Y después tienen al mediodía su almuerzo, que es con ensalada, con postre, puede ser fruta, ¿cierto? Y aproximadamente a las 16 horas, 16:30, antes del encierro, tienen otra comida, ¿cierto? Generalmente ellos la guardan para comérsela más tarde porque ahí es el periodo del encierro, Ujú. donde ellos hacen su vida cotidiana en las dependencias colectivas hasta las 8:30 del otro día. ¿Cuántas personas conviven acá en una misma celda? Pucha, en una dependencia colectiva hemos llegado a tener incluso 140 internos. Recuerda que esta cárcel tiene una infraestructura que es del año 39, ¿ya? Ajá. Y que fue hecha para albergar 250 internos. Hoy en día tiene más de 470. ¿Y cómo lo hacen con eso? O sea, ¿duermen en cualquier lado o se tiene que asignar una No, cama? no, o sea, por estándar de derechos humanos, Ajá, todos los internos tienen que tener su litera, ajá, ¿ya? De partida. Tienen que tener su colchón, su frazada. ajá. Obviamente los espacios se van reduciendo, pero no en Claro. condiciones indignas, ¿ya? Y ojo, un dato para la causa. Los funcionarios de Gendarmería acá en la cárcel de Chillán duermen más hacinados que los reos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Deja tu like, tu comentario. Suscríbete acá en nuestro canal de YouTube. Sigue viendo también nuestros videos y visita frypodcast.com.